Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Furufu, por favor. Apenas entramos al aire, no sé yo lo del fufurufu. ¿Puedes decir fufurufu, por favor? Si usted nos está viendo en TV UNAM, en el canal 120 o en el 20, acaba de ver cómo le dimos un mordidón a un pastel. Le dimos no. Aquí todos somos comunidad, así que todos le hacemos comunidad y le dimos la mordida al pastel al mismo tiempo. Uriel se llevó el pastel, ya estábamos en la tele y saludamos por supuesto a todos nuestros queridos amigos de TV UNAM, a todos los que nos observan, ya hacen comunidad de ese otro lado. Tenemos todavía mucho que discutir en esta segunda hora de Primer Movimiento. Así es, Juana Inés. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a estar discutiendo? Lo mismo que todos los días, Luisa, tratar de conquistar el mundo. Que me como mi pastel, porque son las... No, vamos a hablar, ya empezamos la semana pasada al hablar con la gente de Trabajo Social, sí. Pero vamos a platicar ahora con nuestros compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, porque viene una sorpresa en la programación de Radio UNAM. Muchos nuevos programas. Muchos nuevos programas en Radio UNAM, una nueva propuesta en esta experiencia sonora. Está bastante bueno, vamos a estar charlando, los invitamos a que se queden con nosotros. Fuera del aire nos quedamos todavía, Miguel Ángel, discutiendo el tema de los parquímetros y de no conocer a los vecinos y de no consultar con los vecinos. ¿Qué mecanismos tendríamos que estar buscando para podernos conocer los unos a los otros? Sí, consulta y consenso, ¿no? Negociación, mediación. Escucha. Habrá que ver qué quieren los vecinos, qué se les impone. También no solamente el tema de los parquímetros, hablamos de las grandes plazas, de las construcciones, de cosas que se tendrían que someter. No es una cosa de negociación, a veces los vecinos también tendrían que decir pues no y no, o no lo sé. Sí, no, y bueno, y sobre todo tratar de olvidarse de los pleitos que llevan, en el caso de los vecinos, a veces son pleitos intergeneracionales, ¿no? Son pleitos que se han ido heredando, porque siempre odiamos a los de la cuadra de junto porque no sé qué, y ahora ya son nuevas generaciones que siguen peleando porque teníamos un pleito desde hace mucho. Oigan, Tepepan, dicen que los de Ágata y Rubí no se llevan. No es cierto. Exactamente. Vamos a presentar una producción de Radio UNAM para todos los que nos escuchan, para darle la bienvenida a esta segunda hora con la primera Bienal de Escultura Imaginaria, y esto es Estrella, de Manuel Marín. Primera Bienal de Escultura Imaginaria. Imagine la antena de Radio UNAM, de la cual salen líneas hacia cada uno de los radioreceptores que, durante estos momentos, están recibiendo la señal. De esta forma se dibuja en la ciudad una estrella, con algunos rayos móviles, otros fijos, la cual, en este momento, desaparece. Título: Estrella. Autor: Manuel Marín. Técnica: líneas sobre aire. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota del día. Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Es una revista radiofónica que incluirá datos de interés, entrevistas, archivo sonoro y música sobre las actividades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Hay otra? Es un programa... Ahí te viene ingeniería, que son los que están despiertos a esta hora. Sí, no, tienen toda la razón. Bueno, es que queremos mucho a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este es un programa de divulgación para conocer la historia, oferta cultural y los académicos que integran esta institución, también para preguntarles cosas. Ahorita vamos a ver.
Para hablar de esta nueva emisión de la Facultad de Filosofía y Letras que producirá y transmitirá Radio UNAM, nos acompaña Ignacio Escárcega. Él es profesor del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coconductor del programa Eureka. Buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Qué gusto. ¿Qué nos tiene que decir la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM? Pues muchas cosas. Imagínate que es una facultad que honra la palabra en muchas veredas. Y pensamos que qué mejor manera de dar a conocer muchas de las cosas que se hacen tanto en el aula como fuera del aula de los profesores de las diversas áreas a través de un programa de radio, con la convicción clara de que, a propósito de la broma que hacías hace un momento de que hay otra facultad, creemos que si uno se refiere a algún campus de Ciudad Universitaria y dice la facultad, nosotros inmodestamente pensamos de inmediato en Filosofía y Letras. Entonces, bueno, pues este programa va por ahí, es una iniciativa de Jorge Linares, el director, y pues con muchos nervios y mucha ansiedad, bueno, pues ya nos aventamos. Hemos hecho toda la producción de la mano de, por supuesto, de Radio UNAM, y bueno, pues hoy arrancamos justamente. ¿Cómo contar a una facultad tan diversa? Es una facultad donde lo mismo se estudia geografía, que pedagogía, que letras hispánicas, letras clásicas, literatura dramática y teatro. ¿Cómo juntar todo esto o cómo volverlo uno en un programa de radio? Sí, bueno, es muy difícil volverlo uno, más bien la premisa es alentar justo la diversidad de los campos de estudio y de los puntos de vista. Y con esa lógica, pues hemos tratado de tomando como eje una de las secciones que tiene el programa, que es la de la entrevista, justo esto que comentas, es decir, ir entrevistando a personas que están en diversas áreas de la facultad. ¿Y qué tanto pasa en la facultad? Es decir, ¿qué tanto nosotros podemos preguntar también a los que están en la facultad que no a lo mejor no nos enteramos de otra manera? No, ni estando en la facultad se ni entera estando uno, en la misma facultad, imagínate, exacto. ¿no? Justo yo comentaba la otra vez que habiendo estudiado ahí, siendo profesor de ahí, uno podría pensar que conoce a la facultad, pero ya que está ahí, ahora sí que en las tripas, te das cuenta de que no, que hay muchísima actividad, hay personas de las que hacen un trabajo del que tú a veces no estabas enterado, y bueno, pues ese es justamente el desafío, ¿no? Transitar por esos pasillos, por esas aulas y poder generar un espacio de difusión que deje ver que hay unas cosas bien interesantes que se hacen en la facultad, en el campo académico. ¿Cuál es la periodicidad del programa? ¿Cuánto dura? ¿Quiénes participan? Sí, el programa dura media hora, se transmite los lunes a las 4 de la tarde. Hoy es nuestro inicio, o sea que ustedes nos están dando la salida. Ya se están activando solos los teléfonos, ya se emocionaron nada más. Platicando con Siri, creo que eres tú. No, Soy solito. Sí. A ver, Sí. pero eso es porque Sí. cuando empezamos a hablar de temas prohibidos, Apple de inmediato dice, ¿qué dicen? ¿Qué pacho? ¿De qué están hablando? ¿Qué temas no se pueden tratar y qué temas sí se pueden tratar justamente en un programa como esto? ¿Qué está prohibido hablar en la facultad o nada está prohibido? No, nada está prohibido, al contrario. Lo que se pretende alentar es una pluralidad, una horizontalidad en la discusión. Y bueno, no terminé de decir que sí, vamos media hora los lunes, hoy es a las 4 de la tarde, hoy arrancamos y el programa lo co-conducimos Ana Mari Gomis y yo. En el caso, ella ya ha tenido diversa experiencia radiofónica, pero en mi caso yo estoy saliendo del closet a la conducción, entonces es la primera vez y estamos muy emocionados. ¿Y cómo van a hacer para ir realmente a meterse en las tripas de la facultad? Porque bueno, hay la parte más visible de la facultad, que es aquellos que se dedican al teatro, aquellos que se dedican a la divulgación de ciertas ramas de las humanidades, de la literatura, de la lingüística. Pero bueno, la facultad es mucho más, como ya platicábamos, mucho más que eso. ¿Cómo se está dando el diálogo dentro de la facultad para que realmente se pueda representar de la mejor manera? Claro, bueno, estamos en un área en la facultad que es la de extensión y difusión, en donde tenemos contacto con todas las coordinaciones y todas las divisiones, con profesores todo el tiempo, con estudiantes.
y entonces a través de esa dinámica natural, digamos, al hecho de estar ahí tomando clases o dando clases, pues nosotros hemos podido alentar pues esta conversación con, por ejemplo, varios de los profesores con los que iniciamos la sección de entrevistas para que nos acompañen en el programa. ¿Cuántas secciones tiene? Son 4 secciones. Es una sección que se llama Arcón Mascarones, que es un guiño a pues este plantel en donde la facultad estuvo muchos años, y a través del cual escuchamos voces, grabaciones que están en diversos espacios y que los podemos escuchar en viva voz a escritores, filósofos. Entonces, por ejemplo, en el programa de hoy tenemos a Juan José Arreola, que narra uno de sus cuentos, ¿no? Justo a propósito del centenario. Esa es una sección. Tenemos otra sección que es de cartelera, las actividades que se generan en la facultad en términos de coloquios, conferencias, presentaciones. La otra sección, diríamos la estelar, es esta que les comentaba hace un momento, la de la entrevista, en donde, bueno, pues de una manera muy coloquial tenemos ahí un intercambio de ideas con nuestros invitados. Y luego, finalmente, la otra sección es una sección de anecdotario, es decir, las cosas que han ocurrido en la facultad. No, ¿todas? Bueno, sí, queremos que todas. A veces opera la autocensura, porque ya ha habido un profesor que dijo, ha habido un profesor que dijo, tengo una anécdota buenísima. Pero no se las voy a pasar. No, sí, la contó, le dije, oye, está increíble esa, aviéntala. No, le dio un poquito de pena, pero sí es que puedan... Pero a ver, las facultades en esta universidad, creo que en todas se construyen, por supuesto, por sus académicos y por sus estudiantes. Y particularmente la Facultad de Filosofía y Letras. Y por sus trabajadores. Por supuesto, por supuesto. Porque pensar en la facultad sin pensar en Lázaro, el del café, es... Se vuelven familias y se vuelven comunidades ahí, pero si me permite decirlo, yo creo que la Facultad de Filosofía y Letras es de las más respondonas, en el mejor de los sentidos, de las facultades. Y me dirá otra facultad, nosotros también somos bien respondones, bien contestones, pero hay muchas críticas de los mismos estudiantes que están dentro de la facultad de queremos esto otro, no nos dan esto, o tenemos esta parte ocupada que quisiéramos recuperar. Hay muchos, no diría conflictos, pero sí encuentros y desencuentros en la universidad. También se tratan esos temas que no son tan sencillos o tan glamurosos y que son parte del día a día de la FAC. Sí, habría que encontrar la vía para hacerlo, porque claro, todos esos temas están muy relacionados con el día a día, ¿no? Están con el acontecer inmediato, y nosotros estamos con algún tiempo de colchón entre que realizamos el programa y salimos al aire. Entonces quizás si salimos con un tema de estos que tú comentas, ya las 2 semanas pues ya va a tener un poquito menos de vigencia, pero sí, por supuesto que le queremos entrar también. Y dices bien, es un lugar donde hay un tiroteo continuo. Para bien. Todos lados. Sí. ¿No? Es interesante ver todas las cosas que pueden ocurrir en una facultad, todo lo que se puede discutir, lo que no se puede discutir, lo que pasa hasta la radio. ¿Cómo fue para ustedes también decidir que sí y que no podía entrar en un programa como este? Se sentaron todos. El detrás de micrófono de un programa de radio es divertidísimo, ¿no? Todas estas juntas, sí, todo lo que se platica. Claro, el problema ahí ha sido en que pues estamos muy limitados por la duración, sí. que por ejemplo tenemos por ahí una reflexión que a mí me parecía de la mayor oportunidad política incluso, que es pues unas cosas sobre Guillermo Prieto, ¿no? A propósito del centenario, sí. Pero toda vez que Prieto pues fue verdaderamente un hombre de bien, es decir, un hombre que integraba el saber literario con la postura política de una manera activa. Entonces nos parecía que era muy interesante poder meter por ahí algo sobre Guillermo Prieto, pero bueno, justo ahí está esta cosa de estar un tanto apretados por el tiempo y no le hemos podido dar batería ni abrir ese espacio. Y como ese, bueno, pues también estos otros temas que tú dices, habría que encontrar la manera, la estrategia de que, pues en media hora, que a la mera hora no es media hora, ¿no? ¿Cuánto? O sea, veintitantos, como 24 minutos, una cosa así. ¿Qué tanto ahí podemos darle batería a esos temas? ¿Qué privilegiar, el debate o la divulgación? Es el tema que el periodismo todo el tiempo enfrenta. Todo el tiempo, sí. En este caso nos parece muy importante asentar la necesidad de la divulgación. Es decir, hay un montón de cosas que se están haciendo en la facultad que no se conocen.
porque a veces ocupa más esto que comentas, ¿no? De que ahí está. Quiero esto, no quiero esto. Y entonces eso crea un velo sobre otras cosas que están pasando que también son muy importantes. Bueno, hay que decirlo, muchas personas cuando les dices la Facultad de Filosofía y Letras te dicen, es porque te quieres morir de hambre, ¿no? Es como el chiste, el eterno chiste de los estudiantes y de los maestros en la facultad. Nada más como por dejarlo ahí sobre la mesa, la mayoría de los guionistas y de los productores en Radio UNAM, y no digo que todos, porque hay de todo aquí, vienen de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, no de escuelas de comunicación, no se buscan comunicólogos, sino personas que construyan el conocimiento de maneras distintas. Totalmente, porque además yo creo que siendo egresado de ahí, pues uno es todoterreno en realidad, es decir, estás en diversos campos estás en diversos campos creativos, pero también en diversas necesidades de trabajo. Entonces justo nuestro guionista Mario Conde, pues es abrazote a Mario Conde. Sí, un abrazo. Es de Mario casa. Conde. Es muy de casa. Pues muchísimas gracias, Ignacio Escárcega, por venir a presentar hoy a las 4 de la tarde Eureka, este programa con filosofía y ¿qué más? Y letras. Filosofía y letras. Muy bien. Muchas gracias, encantado. Ahí nos escucharemos pronto. ¿Ya está todo en redes sociales? Ya lo compartió la querida Vania Nuche. Pues vamos con música. Vamos con Ennio Morricone, Malena.
Primer movimiento. Nota internacional. Este fin de semana se realizaron elecciones en Costa Rica y hay una intensa polémica justamente porque en esta segunda vuelta que se realizará en torno a las elecciones hay una Cuéntamelo todo, querido Miguel Ángel Quemain. Sí, Fabricio Alvarado, Costa Rica, va a volver a las urnas justamente para elegir a su presidente entre Fabricio Alvarado, un predicador evangélico, y Carlos Alvarado, un exministro del cuestionado partido oficialista. Es muy interesante esta elección porque Costa Rica es uno de los países centroamericanos más importantes, es uno de los países con mayor progreso, con mayor bienestar. Se le conoce como la Suiza de Centroamérica. Y justamente vamos a tener, una vez que finalice el conteo del 100% de las boletas, serán definidos los dos aspirantes que competirán en esta segunda vuelta. Vamos a analizar el proceso electoral en Costa Rica, sus resultados y actores principales, con el doctor Rodrigo Páez, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y ya está en la línea. Muy buenos días, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días, me da mucho gusto estar de nuevo en mi querida Radio UNAM. Es un gusto escucharte y sobre todo para hablar de lo que está ocurriendo en Costa Rica. ¿Cómo leemos estos resultados, todo lo que ocurrió en los últimos días? Pues ha sido en realidad una campaña muy atípica, con 13 candidatos, ¿no? Para elegir presidente y 57 diputados. Un clima de gran incertidumbre, una desafección político-partidaria muy grande, con mucha apatía, enojo, etcétera, etcétera. Y bueno, se llegó a un resultado verdaderamente sorprendente en el sentido de que los dos Alvarado, ¿no? Los dos candidatos que tuvieron más votos son ajenos al bipartidismo tradicional, ¿no? Ninguno de ellos pertenece al Partido de Liberación Nacional o al Partido de Unidad Social Cristiana, que generalmente se han repartido la presidencia tradicionalmente en el país, ¿no? Pero aún cuando se apellidan Alvarado, los dos son propuestas muy distintas. Son antagónicos. Así antagónicos, sobre todo en un tema que sorpresivamente centró la campaña, sobre todo en su último tramo, el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Realmente eso es lo que subió, lo que hizo, catapultó a Fabricio Alvarado, que es un pastor evangélico. En 3 semanas pasó del 3 al 26% de intenciones de voto. Y precisamente, se veía venir esto ya desde principios de diciembre, que hubo una gran marcha por la familia, una gran marcha contra la ideología de género, contra, en fin, aquí ya conocemos este asunto, ¿no? Sí. Ya lo vivimos aquí en México. Rodrigo, hay que aclarar que muchas personas han estado escribiendo este fin de semana que más allá de ser un discurso conservador, el de Fabricio Alvarado, es un discurso homofóbico y es un discurso de mucho odio. ¿Es esto cierto? Sí, es un, digamos, al final ya ayer viéndose vencedor, se manifestó mucho más sereno, ¿no? Pero sí es un discurso muy conservador, de un corte cristiano extremista, ¿no? Muy intolerante, muy agresivo. Y precisamente eso es decir, los dos candidatos son personas muy jóvenes, ¿no? Fabricio Alvarado tiene 43 años, sí. Carlos Alvarado tiene 38 años. Es una generación muy joven la que está ahora digamos llegando al poder allá en Costa Rica, pero sí esto no se ha contrapuesto a una campaña que en vez de centrarse en temas del déficit fiscal, que es algo muy grave en el país, o proyectos económicos, proyectos sociales para combatir los problemas del país, se centró en temas como el rechazo al matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, esto fue producto de muchas cosas, ¿no? Efectivamente hay un cambio en la
digamos, en la mentalidad política de Costa Rica. Hay una alianza muy extraña ahora entre la Iglesia Católica y las múltiples iglesias evangélicas que son unidos en este tema y que efectivamente aprovecharon no solamente que esto es producto de muchos votos que han conseguido por esta vía, sino un hecho que también fue detonante en la campaña a principios del mes de enero, del mes pasado, el fallo, digamos, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica precisamente, que dictó un fallo histórico en donde se reconocen los derechos plenos a parejas del mismo sexo, insta a que se permitan cambios de identidad sexual en los registros civiles, que el matrimonio no se restrinja a uniones heterosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, podríamos decir que la Corte Interamericana es lo que desata, estas decisiones son las que desataron toda la controversia que llevó a que los resultados en las elecciones fueran así. Lo pregunto porque son muchos los factores, no solamente pensar, bueno, llegamos a la elección y la gente piensa de esta manera, ¿no? Que lo cual, porque vino de algún lado. Sí, ¿qué fue lo que ha pasado en los últimos, no sé, meses, años en Costa Rica, como en Latinoamérica completa, que de pronto empezamos a desarrollar cada vez más estos discursos homofóbicos? Claro, no es el fallo de la Corte el que produce esto, ¿no? Sino que sirvió como detonante en este momento, digamos, a un mes de las elecciones, para revolver todo digamos, acentuar estas contradicciones que son muy claras, ¿no? Porque precisamente las posturas, digamos, religiosas ya llevadas a este plano son antagónicas con las posturas, por ejemplo, del gobierno actual del presidente Luis Guillermo Solís, ¿no? Y Carlos Alvarado fue ministro y fue muy cercano a Luis Guillermo Solís en estos 4 años de gobierno, y Carlos es una persona muy progresista, es decir, es alguien que además considera que estos temas que son de fe, de creencia, no deben intervenir, digamos, decisivamente frente a cuestiones de derechos humanos, que es lo que se vulneraría, ¿no? Con estas posturas extremistas en el plano religioso. Ahora que los comentarios este fin de semana eran interesantes, muchos comentaban, a ver, el problema no es que Fabricio Alvarado esté ganando o no, el problema es que tengamos que escoger, esos eran los comentarios en redes sociales, entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado, que ninguno de los dos tiene ninguna propuesta. Eso es lo que se decía. ¿Estamos en un escenario como ese? Bueno, no, yo diría, yo en realidad veo, no sé, no se decidió de esta manera. El partido Restauración Nacional, que es el que tuvo el primer lugar, el partido de Fabricio Alvarado, tuvo un éxito resonante, ¿no? 24.8 de los votos, cuando es un partido que solamente llevaba 4 años en política con un solo diputado en la Asamblea. Y el partido de gobierno, el partido de Acción Ciudadana de Carlos Alvarado, tuvo 21.6%, es decir, 3 puntos menos que el anterior. Son candidatos muy hábiles, son periodistas los dos se han fogueado mucho en el periodismo, y son personas, yo creo que cualquiera de los dos van a tener que hacer un gran esfuerzo por conciliar posiciones y por llegar a acuerdos si llegan a la presidencia. Pero indudablemente el clima que se ha generado en el país es increíble, es de una confrontación ideológica alrededor de este tema que no se había vivido en el país en mucho tiempo, a pesar de ser Costa Rica un país muy conservador, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora se exacerbaron esas posiciones, y con un ascenso de un conservadurismo de tipo religioso al que no se estaba acostumbrado, digamos, en tiempos de campaña electoral. ¿Y cuáles son
tenemos manera de rastrear los orígenes, porque muchas veces tanto descontento, tanta vuelta al conservadurismo tiene que ver con motivos económicos, con inestabilidad social, con inseguridad. Estás diciendo que el pura vida ya no es pura vida. El pura vida ya... No, precisamente el pura vida ya quedó desplazado en esta campaña y con una propuesta, digamos, que en realidad ya la conocemos en otros países, ¿no? Una defensa de la vida, así, puesto en abstracto, una defensa de la vida que va contra todos los temas en donde el progresismo ha podido avanzar. Por ejemplo, no solamente es la cuestión del matrimonio igualitario en Costa Rica, sino el partido que ganó está opuesto a las guías de educación sexual en las escuelas, está opuesto, por supuesto, al aborto, está opuesto a la fertilización in vitro, que es precisamente, fue otro fallo hace unos años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahí sí es una sentencia que el gobierno tuvo que aceptar porque es miembro porque acepta los postulados de la Corte, en donde la Corte mandataba que efectivamente las parejas que querían hacer fertilización in vitro pudieran hacerlo con todos los apoyos gubernamentales, ¿no? Esto fue una primera. Entonces ahora con esta otra resolución de la Corte, pues sí se desató un discurso diciendo Fabricio Alvarado diciendo que eso era en contra de la soberanía nacional, que había que salirse de la Corte Interamericana. Entonces un clima de verdad muy tenso, muy ajeno a lo que se creía un país más tolerante, más tranquilo, más hospitalario, como ha sido en general la imagen de Costa Rica en el mundo. Sí, esto por supuesto que tendrá, se va a decidir hasta el 1 de abril, hay mucho todavía que se tiene que discutir. Otro de los factores que por aquí nos estábamos preguntando es, por supuesto, qué ocurre con los jóvenes y qué ocurre con las personas que van a quedar después de estas elecciones, con los habitantes de Costa Rica. Por aquí nos mandaron un dato interesante justamente de un plan de educación que propone el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, que se va a implementar en 2018, llamado Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, que al parecer es otro de los catalizadores del conflicto, debido a que es una suerte, entre comillas, de guía sexual, donde se habla con los jóvenes precisamente de diversidad, de placer, de bienestar sexual, de ideología de género y de muchas cosas que al parecer a la Iglesia no le parecieron bien. Eso es a lo que yo me refería antes, es las famosas guías de educación sexual que el gobierno ha elaborado durante estos 4 años, que se ha propuesto llevarlas a cabo, pues, digamos, a partir de ahora en adelante, y que también fueron rechazadas por las iglesias y por este tipo de partidos nuevos, en general partidos de corte evangélico, pero también por sectores fuertes dentro de los partidos tradicionales, ¿no? Sí. Es una cuestión en donde se tocan temas muy sensibles para muchas personas y brota un conservadurismo que se creía que no era tan fuerte en la población en general. ¿Alguno de los candidatos costarricenses proponía algo para hablar de seguridad? Precisamente algún tema de seguridad. ¿Alguien traía algún proyecto en ese sentido o se quedó la discusión monotemática? Bueno, hubo, también se habló de seguridad. Y uno de los candidatos, precisamente, que no quedó de finalista, Juan Diego Castro, del Partido de Integración Nacional, fue también un candidato de mano dura, un candidato que proponía medidas muy serias. Él fue ministro en el gobierno de José María Figueres, fue ministro de Seguridad, fue ministro de Justicia, y fue una persona que propone, muy antipolítico su mensaje, muy de gobernar, de meter a la cárcel a los corruptos inmediatamente, y de no contemplar ahí mano suave en ningún sentido, que fue un discurso en un momento dado de la campaña muy atractivo para mucha gente. Sí. Mucha gente quería eso, ¿no? Pues porque Costa Rica en los últimos tiempos ya no es solamente un país por donde pasa la droga,
hacia el norte, sino que la droga se queda ahí, y ha habido un incremento muy grande de la delincuencia y de una delincuencia criminal tipo, digamos, de los narcos, a la que el país no estaba pues acostumbrado, ¿no? Uh-huh. Entonces ese sí también fue un tema de campaña fuerte en su momento, pero esto al final no es lo que decidió. De hecho, este candidato quedó en el 5º lugar. No fue algo que decidiera el voto de los costarricenses. Uh-huh. Es que el crecimiento de las iglesias evangélicas, que no es una, son muchas, y sobre todo, digamos, ha crecido con esta colindancia. Los testigos de Jehová han ocupado lugares muy importantes en las estadísticas, y el debate entre las iglesias pues resulta muy un debate entre los discursos, porque si uno piensa, por ejemplo, que en México tenemos una tasa de fecundidad de adolescentes del 64%, mientras que en Costa Rica tiene el 13%, quiere decir que hay una adolescencia que está esperando más años para tener embarazos, y sobre todo que la Universidad de Costa Rica publicó un trabajo hace tiempo ya que decía que cerca del 46% de los católicos no son practicantes, es uno de las tasas de menor participación, de menor práctica en América Latina. Es el país con menor práctica religiosa católica. Es lo contradictorio, digamos, de que se ha manifestado en esta campaña, ¿no? Que ha habido en Costa Rica un proceso de secularización evidente en los años pasados, con un abandono de las prácticas tradicionales de religiosidad, exceptuando algunas que son ya más bien de tipo folclórico religioso, ¿no? Como la romería anual al santuario de la Virgen de los Ángeles, que es algo masivo, sí. La gente va de pie desde San José hasta Cartago, pero en realidad es una sociedad muy secularizada en muchos aspectos, con un nivel cultural, digamos, relativamente alto, y sí, efectivamente alejada de muchos de estos postulados que han promovido las iglesias, ¿no? Las iglesias, claro, tanto la tradicional iglesia católica como las evangélicas, se han polarizado ahora alrededor de este tipo de temas, alrededor del tema de género, de sexo, de matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, han agarrado ese punto para incrementar su influencia en la sociedad y el número de fieles que acude a sus iglesias. Cuando pensamos, por ejemplo, en las elecciones en nuestro país, ¿no? Nos venimos aquí a México y empezamos a escuchar lo que están proponiendo los distintos candidatos, o precandidatos todavía, bueno. Nos empieza a dar miedo cuando nos dicen, es que tenemos este gran equipo de expertos y este señor va a estar aquí y este se va a ir a esta otra parte y este va a ser mi gabinete y tengo todo planeado. Y eso también habla mucho del candidato y eso también habla mucho del partido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Fabricio y con Carlos Alvarado? Ambos están acompañados de talentosos y brillantes seres que van a poner a Costa Rica del otro lado. ¿O quiénes son los que los acompañan? ¿Sabemos un poco más de las personas que forman equipo con ellos? Bueno, el de Carlos Alvarado sí está más claro, ¿no? Sí. Él ha sido miembro del equipo actual de gobierno, uh-huh, que, digamos, el gobierno de Luis Guillermo Solís, que termina ahora, ha sido un gobierno que ha tenido muchas dificultades. Es primera vez que llegaba un partido que no era de los dos partidos tradicionales al gobierno, ha tenido muchas dificultades en gobernar y desgraciadamente al final de su mandato estalló un gran escándalo, el famoso cementazo, sí, un escándalo de corrupción con cemento chino que vino al país y se buscó todo el financiamiento posible y ahí estuvieron involucrados, nada menos que el fiscal del país tuvo que adelantar su jubilación para irse, estaba implicado, un ministro de la Corte Suprema estaba implicado, diputados del Congreso estaban y de miembros del gobierno estaban implicados. Entonces, esto fue una bola de indignación, ¿no?, por un fenómeno de corrupción que afectó mucho al gobierno de Luis Guillermo Solís, que nadie lo acusa directamente de que él estuviera en esto, pero
de que posiblemente sí sabía. Entonces, esto le hizo la campaña a Carlos Alvarado muy difícil. A pesar de esto, yo considero que es un gran logro que haya llegado al segundo lugar, nada más con 3 puntos de diferencia con respecto a Fabricio Alvarado. Es decir, tiene chance de ganar las elecciones el 1 de abril. Todo puede pasar. Todo puede pasar, ¿no? Y yo creo que los dos candidatos ahora se van a tener que serenar mucho y pues se están jugando por unos cuantos puntos la presidencia del país. Además, hay un hecho que es muy grave. El abstencionismo ha sido el mayor casi en 65 años en el país. Casi 36% de abstencionismo. Eso quiere decir que para una segunda vuelta habrá que trabajar mucho a esas personas que se abstuvieron en la primera. Rodrigo Páez, en tu opinión, estas segundas vueltas, ¿qué tanto le sirven a los procesos electorales? Pensando en un país como México que no las tiene, o en otros países que deciden no ir por ese camino y ahora sí que el que quedó aunque tenga el 20%. ¿Qué tanto bien le hacen y qué tanto perjudican a los procesos electorales? Lo que pasa es que, por ejemplo, en Costa Rica, en esta campaña, con 13 candidatos, ¿no? Ninguno de los cuales llegó, para llegar a la presidencia se requiere el 40% de los votos, y de los 13 candidatos ninguno llegó en la campaña a tener ni el 20% de las intenciones de voto. Siendo 13 es complicadísimo, ¿no? Sí, entonces, frente a esta atomización del electorado, ¿no? Que es un fenómeno pues natural, ¿no? No se da, no es que se provoque, así es. La segunda vuelta aquí es absolutamente indispensable, ¿no? Porque si no, Fabricio Alvarado llegaría ahora a la presidencia con 24% de los votos, que es realmente muy poco. Tiene que haber, esto pasó ya hace 4 años, ¿no? Que cuando Luis Guillermo Solís quedó en segundo lugar y nadie creía que podía llegar a la presidencia frente al candidato de Liberación Nacional, Johnny Araya, y sin embargo, Johnny, ya viendo la segunda vuelta, ni siquiera se presentó a las elecciones para esta segunda vuelta. Entonces, Luis Guillermo Solís se llevó de calle la elección casi con el 80% de los votos. Es decir, un indudable triunfo. Entonces, este es el asunto, ¿no? Aquí en México el problema es que nadie es decir, hay partidos acá, no los voy a mencionar, que no aceptarían nunca una segunda vuelta porque se darían cuenta que jamás llegarían más a la presidencia. Pues bueno, lo seguiremos viendo, seguiremos también platicando cuando suceda esta segunda vuelta en el mes de abril, Rodrigo Páez, si nos lo permites. Cómo no, con mucho gusto, pues yo les agradezco mucho que hayan, digamos, que me hayan llamado y estoy como siempre a la orden. Muchísimas gracias, Rodrigo Páez, del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Un gran abrazo. Gran abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta luego, abrazote. Hasta luego, y nos vamos. Estuvo muy buena esta conversación, y uno se queda con muchas preguntas. Digo, la mayoría de mis conocidos que van a Costa Rica, todo el mundo va a los parques nacionales, a los ríos, es algo muy tiene, a pesar de que es una ciudad con un país con enormes librerías, cafeterías, con una prensa muy rica, tiene una libertad de prensa enorme. Primero hubo libertad de prensa y después hubo imprenta, ¿no? La libertad de prensa es de 1824 y la imprenta llegó en 1830. Muy buena. Pero sí hay un periodismo importante en Costa Rica. Y casi todas las personas que se refugian de la violencia en Centroamérica van a descansar un ratito a Costa Rica. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en Costa Rica. Sí, los escritores salvadoreños se dan una vacación en Costa Rica y luego regresan a Salvador. Sí, pero si se están planteando las cosas así, se están planteando con esos niveles de conservadurismo y de rechazo al otro, pues quién sabe si siga siendo ese refugio mucho tiempo más. Y no es el pez, es Costa Rica. Vamos a ver qué pasa en nuestro país, que estamos en una situación muy similar y hay que estudiar las elecciones de todos los países para entender qué pasa con nuestro propio proceso electoral. Por lo pronto, en nuestra cápsula cotidiana de nuestro páncreas es nuestro amigo. Me va a dar diabetes. Vamos a escuchar de la medicina, de la serie de medicina tradicional mexicana, Diabetes.
Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Diabetes. La diabetes, ¿cómo se trata? Con plantas medicinales. Puede ser con chancarro, palo azul o tronadora. Bueno, se trata porque no se cura. Hay cosas que se llaman, pues, huereque, changarro, raíz de nopal, pero en realidad lo que más se maneja es el huereque. Doctor Roberto Campos Navarro. La medicina tradicional mexicana tenemos que aceptarla como la expresión, el reflejo de una combinatoria de saberes y de prácticas prehispánicas, españolas, europeas, pero también africanas. Me quiero referir a esto de que no vamos a encontrar prácticas de pureza. Cuando se hizo el estudio del Seguro Social en los años 80, se encontró que las principales plantas medicinales, la primera que más utilizaban era la manzanilla. Y en segundo lugar era la ruda. Y hasta el tercer lugar apareció el epazote. Y resulta que la manzanilla y la ruda no son propias de América. Fueron traídas, son foráneas, y sin embargo han quedado tan metidas ya dentro del bagaje cultural que pensamos que como si fueran propias. Y además a todo esto se unen saberes y conocimientos también provenientes de la medicina académica. Te pongo un ejemplo, un médico tradicional te acepta perfectamente la existencia de la diabetes y te va a dar plantas medicinales que pueden servir para la diabetes. Y sin embargo, el diagnóstico inicial, el control, lo va a hacer en un laboratorio clínico. Entonces no hay contradicción. Tenemos que entender que los médicos tradicionales viven en una sociedad, en nuestra sociedad, y que también la tecnología a ellos les llega, que también ellos tienen televisión y también ellos tienen información, también lo van asimilando. Entonces, no pensemos que es una medicina que viene pura y sin contaminación desde la época prehispánica. Los curanderos efectivamente tienen estas prácticas que les han sido transmitidas generacionalmente, pero les van añadiendo conocimientos. Roberto Campos Navarro es doctor en antropología médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM. Diabetes. La diabetes, bueno, nosotros aquí lo tratamos, hay cápsulas o hay vinos que son para tomar o vienen tés. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Diabetes. En el discurso médico popular, la diabetes es una enfermedad también conocida como azúcar en la orina, azúcar en la sangre u orina dulce. Se consideran indicadores de esta afección el cansancio, el deseo frecuente de orinar, la sed y el hambre insaciables. Y si bien este padecimiento suele asociarse con los efectos producidos por una fuerte experiencia emocional, también se atribuye a desórdenes en la dieta como al comer particularmente dulces en exceso y el desequilibrio frío-calor en la naturaleza de los alimentos ingeridos. Para diagnosticarla, curanderos y ancianos acostumbran pedir a sus pacientes que orinen cerca de un hormiguero. Y si las hormigas se concentran a su alrededor, atraídas por el azúcar, dan el fallo por positivo. Acto seguido, en la identificación de esta enfermedad, los terapeutas populares recomiendan a sus pacientes que prueben su orina para verificar si sabe dulce o no. Una gran variedad de recursos herbolarios suele emplearse para combatir y controlar esta afección, frecuentemente bajo la forma de extractos acuosos como licuados, cocciones, macerados, infusiones y té. Algunos de los más destacados antídotos de la medicina tradicional que se cuentan en el tratamiento de la diabetes son el nopal, la tronadora, el guarumbo, el elemuy, el cocoyol, la claudiosa, la gobernadora y el ajo. Así como las llamadas lágrimas de San Pedro, el tejocote y la prodigiosa. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México, Nación Multicultural.
movimiento. Les voy a contar un secreto, pero se tienen que poner sus audífonos para que se los cuente así bien bajito. No, no es cierto. No, no es un secreto. Sí, es un secreto. Que no. Estamos muy emocionados porque en la Gaceta de la UNAM, el día de hoy, se anuncian... Sí. Hoy no hay Gaceta. Bueno, o sea... Hoy no trabaja la UNAM. O sea, nosotros. Bueno, en la Gaceta de la UNAM que aparece si usted visita www.gaceta.unam.mx o si usted se acerca a partir del día de mañana a lugares como Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, o a su espacio consentido de la UNAM, hay muchas noticias de nuevas cosas que ocurren en nuestra universidad. No solamente Radio UNAM tiene nuevos programas, la UNAM misma tiene nuevos programas, nuevas escuelas, nuevas plataformas, y es el caso precisamente de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, que justamente se acaba de aprobar en Ciudad Universitaria, y bueno, en 45 años no se tenía una escuela nacional en la universidad. Esta escuela a mí me emociona muchísimo. Justamente va a formar profesionales que atiendan los diferentes procesos terrestres asociados a la exploración y gestión de los recursos naturales. Justamente empezamos hablando de trilobites y de cosas que ocurren y que podemos encontrar en la Tierra. ¿Qué más se puede estudiar? ¿Qué otras cosas? Aquí yo creo que esta escuela va a proponer algo interesantísimo. Ahí si quieren saber más, en la Gaceta lo podrán encontrar. No es la única, querido Miguel Ángel. No, la licenciatura en nutrición es otra de las carreras importantes. La UNAM se suma a un esfuerzo que ya en algunos estados del país se ha realizado. La Universidad de Chapingo, sin tener una licenciatura estrictamente, más que la parte de homeopatía, y tiene un diplomado muy importante en nutrición, donde incorpora las tradiciones indígenas y herbolarias de nuestro país, y el Politécnico. Ahora la UNAM se suma. La Universidad Iberoamericana también tiene una importante carrera de nutrición y un importante centro de estudios al respecto. Pero sí, es importantísimo. En este momento son dos carreras pues necesarísimas en este momento del país, ¿no? Tanto fijarnos en qué estamos haciendo con la tierra, cómo le estamos quedando a deber, ¿no? El caso de Ciudad del Cabo, del que habremos de ocuparnos durante esta semana, no más agua. Es dramático, que ya no hay agua, punto. ¿No? Entonces, bueno, pues todo eso se conjunta. Por supuesto, acabamos de hablar de diabetes, pero hay muchas otras enfermedades relacionadas con la mala nutrición, con poca seguridad alimentaria, con la obesidad es una de ellas, tan sencillo. Por supuesto. Entonces, bueno, pues todo eso de todo eso se está ocupando la UNAM y otros centros de enseñanza de este país, y pues habrá que irles echando ojo. Todo esto y más ocurre en nuestra universidad. Si usted decidió quedarse a dormir en casa el día de hoy porque le tocó puente, qué rico. Qué bonito, pero es bonito saber que la UNAM no descansa, que a pesar que descansamos un día, siempre hay más cosas que ofrecer, siempre hay más discusiones que plantear, y por lo mismo tenemos todavía una hora más de programa. Mala onda por los que se perdieron el programa del día de hoy, porque ha estado verdaderamente divertido, sabroso, lleno de información. Si lo quieren volver a escuchar, recuerden que ya están los podcasts en www.radio.unam.mx. Ya están todos. Tuvimos una primera hora de trilobites con Maya Fernández. Buenísimo. Y bueno, hay una nueva especie de araña violinista. Ya comentaba que muchos de los trilobites tenían una familiaridad con las arañas, y bueno, sigue este mundo de hace 250 millones de años llegando hasta nuestros días, con toda su impronta de belleza plástica. ¿Tienes ahí la foto? Si los que llegamos a dar lata fuimos nosotros. Sí. Ahí está la foto de la araña violinista. No, a ver, ¿y está bonito o está espeluznante? No, es muy bella la araña violinista. Sobre todo cuando se te aparece así en la regadera, es qué hermosa araña. No se aparecen ahí. ¿O sí? ¿Dónde se...? No, como de la selva, ¿no? Pues está en todas partes. No, por favor. ¿En todas partes? Sí está. Es una araña muy... ¿Cuáles? ¿No dice ahí la lista? A ver, ahorita. No. Esta lo pueden encontrar en Gaceta. Elizabeth, están en el rincón más alto del baño. Ay, tan hermosas. En las ventanas que abrimos para ventilar se cuelan las arañas violinistas. Qué agradable. Sobre todo ahora que vienen las lluvias. Ya empiezan las arañas, los alacranes. Bueno, para mí los alacranes no me aterrorizan tanto como las arañas, porque los alacranes tienen como un modus operandi muy claro. Te veo, subo la colita, me pongo en posición de defensa, ahí muere. Las arañas como que tienen mucha movilidad, ¿no? Y de pronto como que te fintan y ¡órale! Y te pegan un brinco. Hablando de cosas que nos espeluznan y de las cuales no puede uno huir, nos vamos a un corte y regresamos. Primer movimiento.
Hacemos comunidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Seguimos haciendo comunidad aquí en Primer Movimiento, son las 9 de la mañana, casi con 6 minutos, y hay muchísimos comentarios en redes sociales, querida Juana Inés de Esa, querido Miguel Ángel Quemain. ¿Les parece bien si le echamos un ojo? Ya dijo Mayra Elizondo que no hay que matar a las arañas, alacranes, cochinillas y demás cosas que nos encontremos fuera de su lugar, hay que regresarlos al jardín, al pastito, al camellón, a donde se pueda. Bueno, cuando encuentren el trilobite de 2 metros, ¿o qué? O el trilobite de 90 centímetros. No, había un 100 pies de 2 metros, dijo Maya. Ah, eso sí que es cosa tan sagrada. Ahí está el trilobite. Cuando lo encuentren, gigante. Con un platito, como ese video de la araña australiana que le brinca a la gente, con un platito se la llevan al jardín, no pasa. No, bueno, sí, no hay que matarlos. Querida Mayra Elizondo, tienes toda la razón. Juan Carlos Mondragón nos dice, hola, buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento, yo también estoy trabajando y no me pierdo el programa. Sí, no todo mundo se fue de puente, ¿no? Hay muchos que sí están trabajando junto con nosotros. Por aquí, yo soy Gaby, dice, yo al contrario de Luisa, creo que lejos de darnos miedo que los precandidatos anuncien su gabinete, nos da luz para ver con quiénes van a gobernar. No, por supuesto, tiene toda la razón. El asunto es cuando nos cuentan que va a estar de secretario tal sujeto que nos aterroriza porque sabemos que hace otra cosa, pues nos da luz, pero también nos da un poco de susto, ¿no? Pero bueno, toda esta es información que tenemos que analizar, querida Gaby. También nos manda saludos Antonio Hernández, nos manda muchos saludos R. Guillermo, nosotros los abrazamos de regreso. Alex, ¿qué? A ver, híjole, es que este tiene nombre ruso. Alex Bolas, le mandamos un abrazo también. ¿Es el nombre ruso? Así, no, ese es su... ¿Esa es la castellanización? Así se llama. Miguel Ángel Gemirán nos manda abrazo, le mandamos un abrazo de regreso. Octaviano Lozano, Mark Heaven, Flechador del Sol, a todos los que están haciendo comunidad los abrazamos. Diogenito, que nos contó que encontró a su esposa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y pone toda la historia, está bellísimo. No, si la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM tiene sus cosas, ¿cómo no? Deberían de escribirnos justamente, a lo mejor con el hashtag Eureka, y que nos cuenten historias. ¿Te conocí en el aeropuerto? Secretas de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues, ¿qué tanto ha pasado en la facultad? ¿Qué historias que no contamos? A lo mejor nos pueden contar algunas con ese hashtag en @PMovimiento en Twitter. Los que salieron de blanco de la facultad. ¿No? ¿Los dos? Miguel Ángel. Sí, los dos. Mucho que seguir discutiendo. Estamos en @PMovimiento. Los que se paseaban por los balcones riéndose de las chicas de derecho a las que llevaban al paseo de la Miva. Sí. O sea, te dijo que te iba a llevar a comer, ¿no? Bueno. Como nunca gritaste desde el balcón. Jamás, no, hombre, bien portadita. Ya les contaremos mucho más. @PMovimiento, / Primer Movimiento UNAM y hashtag Poesía Necesaria. Primer Movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Juana Inés de Esa. ¿Sabines para el puente? ¿Cómo ves? Pues sí. Pues sí, ¿no? Suena muy bien. ¿Por qué no? Soy mi cuerpo. Mi cuerpo está triste, está cansado. Me dispongo a dormir una semana, un mes. No me hablen. Que cuando abra los ojos hayan crecido los niños y todas las cosas sonrían.
Quiero dejar de pisar con los pies desnudos el frío. Échenme encima todo lo que tenga calor, las sábanas, las mantas, algunos papeles y recuerdos, y cierren todas las puertas para que no se vaya mi soledad. Quiero dormir un mes, un año, dormirme. Y si hablo dormido, no me hagan caso. Si digo algún nombre, si me quejo. Quiero que hagan de cuenta que estoy enterrado y que ustedes no pueden hacer nada hasta el día de la resurrección. Ahora quiero dormir un año. Nada más dormir. Sí, vamos, lo que escuchamos es Narimbo, una lectura de la marimba chapaneca, un ritmo sincopado de jazz interesante. Yo soy Chiapas, un disco que financiará programas sociales por el DIF de Chiapas. Yo soy Chiapas. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
La mesa del día. Un marimbazo. Un marimbazo. Javier Corral, gobernador de Chihuahua, inició el pasado 20 de enero una caravana hacia la Ciudad de México para exigir la detención de César Duarte y la entrega de recursos para la entidad. La noche del sábado, el gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación anunciaron un acuerdo mediante el cual serán entregados 900 millones de pesos a Chihuahua. Además, la PGR solicitará la extradición inmediata del exgobernador César Duarte. La llamada Caravana por la Dignidad no es la primera que algún personaje de la política realiza hacia la capital del país. En 1991, el médico Salvador Nava Martínez realizó desde San Luis Potosí la Marcha por la Dignidad ante el fraude electoral que dio el triunfo al priista Fausto Zapata. En 1994, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato del PRD a la gobernatura de Tabasco, encabezó el llamado Éxodo por la Democracia para exigir la anulación de los comicios en los que ganó Roberto Madrazo. En marzo de 2001, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizó una caravana para pedir la aprobación de la Ley sobre Derecho y Cultura Indígenas. Y vamos a platicar sobre los diferentes momentos en que se han realizado caravanas y caminatas a la Ciudad de México, su significado político, los resultados obtenidos, y para ello nos acompaña Iván López Gallo, él es periodista especializado en temas históricos. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué pasa con las caravanas a la capital? ¿Qué quieren decir? Bueno, quiere decir que no hay una interlocución y soluciones viables en sus lugares de origen, entonces tienen que buscar. Hay que recordar que México, a pesar de que a pesar de que desde la Constitución de 1824 y con un tiempo en que hubo una república centralista, bueno, se asume como una república federal, aunque en la práctica no ha sido esto 100% real, ¿no? Últimamente, en últimas fechas nos acercamos ya más a una vida federada, pero vamos, ¿a qué me refiero? A que si no hay soluciones en San Luis Potosí, por lo que mencionabas del doctor Nava, pues ¿qué tiene que hacer? Buscar que haya un impacto nacional, buscar llamar la atención, entonces recurre a la marcha hacia la Ciudad de México, ¿no? Es lo que hizo Javier Corral. Ante la falta de atención por parte de las autoridades, bueno, viene la medida de presión, ¿no? Viene la movilización. Y como lo decía, no son los únicos, lo hizo López Obrador en el 94, fue la segunda vez que lo hizo. En 91 ya lo había implementado en las elecciones municipales, en las que decían que hubo también una cargada a favor del Partido de Estado, y bueno, es eso, ¿no? La falta de soluciones, la falta de atención a los problemas, la falta de respuesta. Pero también tiene que ver con lo que implica la capital, ¿no? Y eso es algo que venimos arrastrando desde el virreinato. Así es. Sí, te decía, es el centro de todo, ¿no? Si nos vamos a 1808, cuando viene este movimiento de Primo de Verdad, que buscaba la autonomía, que no hablaban de independencia, pero buscaban de autonomía de la Nueva España, en tanto el emperador estuviera en manos de los franceses, veremos que era un movimiento que involucraba al Ayuntamiento de la Ciudad de México, o sea, no era una representación nacional, era el Ayuntamiento. Los que buscaban esa autonomía eran nada más la élite de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de un país que tenía a principios del 19 cerca de 6 millones de personas. Imaginémonos el territorio tan grande que era, todavía teníamos la parte norte, ¿no? que se pierde con Estados Unidos. Y las comunicaciones eran muy difíciles, muy lentas, entonces la vida política se circunscribía a la capital del virreinato, ¿no? Y tuvimos también movimientos en la época colonial. En 1624, por ejemplo, y 1692 hubo motines, en el 92 porque aumentó el precio del maíz, entonces saquearon, quemaron el Palacio Virreinal. En 1624 hay una movilización también que involucra a los campesinos, a los jóvenes, a los estudiantes. Algunos curas estaban también y logran la caída del virrey. Y bueno, una de las movilizaciones más recordadas de la época virreinal es la de 1737, cuando hay una de estas grandes epidemias que asolaban a México, en este caso al virreinato, y deciden sacar a la Virgen de Guadalupe, pasearla para pedirle que nos ayude y que termine con la epidemia, ¿no? Se da esto, cede la enfermedad y a raíz de eso la Virgen es nombrada patrona de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, bueno, también las marchas y las movilizaciones no son algo nuevo en la ciudad. A ver, ¿y qué hacemos con esto? Porque bueno, sí, la Ciudad de México se ha convertido en el lugar al que vienen no solo gobernantes de diferentes
localidades que están inconformes, sino también ciertos grupos de poder, sindicatos. Sí. ¿Cómo se ha vivido a lo largo de la historia? Lo que implicó, por ejemplo, que llegara Madero a la Ciudad de México. Bueno, Madero es un caso extraordinario, ahorita que lo comentas, ¿no? Supongo que sí, porque hasta te cambia la cara. Sí, porque hay una anécdota que tiene que ver con Madero, que cuando él entra el 6 de junio de 1911 a la Ciudad de México, ¿no? Y la gente venía con un contingente muy grande, claro, desde sus partidarios, y la gente lo esperaba con mucha curiosidad, con mucha ansia, pero en la madrugada hubo un terremoto. Entonces estamos en una zona de terremotos y hay un terremoto que tira parte del cuartel de artillería y entonces hubo pánico y la gente estaba muy apanicada, dirían algunos, ¿no? Y había algunos que decían, es que es Dios que nos castiga porque echamos a don Porfirio, hay que traerlo de regreso, ¿no? Pero bueno, hay una explosión de fervor popular como no se había visto en mucho tiempo. Tal vez podríamos compararla a la que se vive en 1867 con el regreso de Juárez a la capital tras la derrota del Imperio, ¿no? Ahora, cuando muere Benito Juárez también hay un entierro multitudinario. Hay imágenes de la época que muestran cómo el carruaje es acompañado por mares y mares de gente, ¿no? Entonces, sí, la revolución es de multitudes y es bien interesante analizar la entrada de Madero, como años después, en 1914, la de Villa y Zapata, ¿no? ¿Qué pasa con cómo se comparan esas dos entradas? Bueno, podemos mostrar o podemos hablar del fervor popular mostrado en la llegada de estos caudillos, ¿no? Con Madero se vivía la fiebre del cambio, de la derrota de Porfirio Díaz tras más de 30 años de estar en el poder, ¿no? Entonces, mucha gente quería saber quién era el que había logrado quitar al gran caudillo y fueron con esa idea, fueron a verlo. Si vemos fotografías de la época, hay infinidad de niños, hay infinidad de mujeres que se acercan a la estación y lo acompañan durante el recorrido, ¿no? Y en la entrada de Villa y Zapata, bueno, también hay un gran componente popular. Hay que recordar que en la Ciudad de México circulaban muchas leyendas negras. Por ejemplo, Zapata era conocido como el Atila del Sur, ¿no? Entonces querían ver quién era ese hombre que tan mala fama tenía. O Villa, sí, que venía precedido por la fama de las victorias sobre las tropas de Huerta en Zacatecas, en Torreón. Entonces, hay mucha expectativa, mucha curiosidad de la gente por verlos. Pero, a ver, no es nuevo el tema de las peregrinaciones, ni de las manifestaciones, ni el fervor popular. No, claro. ¿Pero las causas sí cambian históricamente? ¿O cuáles son los principales motivos que se han modificado a lo largo de los años? Por ejemplo, uno de los temas o de las banderas que llevan varias de las marchas, ¿no?, que han llegado a la ciudad, es el de los migrantes. Hay que recordar que hace poco el padre Solalinde estuvo aquí en México, sí, y lo que buscaba era, necesitamos que haya protección a los migrantes, necesitamos que se termine el programa Frontera Sur que puso en marcha el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque criminaliza, castiga y lastima los derechos humanos de los migrantes, decía el padre Solalinde, ¿no? Sí. Ellos vinieron en abril del 2015. Ahora, relacionado con los migrantes no es la única marcha. Hay que recordar que año con año las madres de los migrantes desaparecidos han estado ya caminando por calles de la ciudad, por varias ciudades del país buscando a sus hijos, ¿no? Entonces, uno de los temas que han surgido es de los migrantes. Decías hace un momento que sindicatos, ¿no? Bueno, la CENTE también hace su, sí, casi han de poner su letrero, peregrinación anual a la Ciudad de México, ¿no? Porque cuando vino todo este conflicto, para conmemorar el enfrentamiento que hubo en Nochistlán en junio de 2015, hubo otra marcha, ¿no? Antorcha Campesina, por ejemplo, estos grupos que también tienen una que puede ser cuestionable, agendas, ¿no?, diversas. Exactamente, intereses medio sí, extraños, ¿no? Hay que recordar que ellos también hacían su peregrinación casi anual y les gustaba bailar desnudos en el cruce de Reforma e Insurgentes. Entonces, hay las más diversas causas. Hubo una marcha hace poco, el año pasado, en la que se juntaron Cuauhtémoc Blanco, el rector Vera, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el obispo de Morelos, pidiendo seguridad en la entidad. Y bueno, aquí en México, en la ciudad, en época de Andrés Manuel López Obrador, hubo una gran marcha también, ¿se acuerdan ustedes? Por supuesto. En el que toda la gente vestida de blanco clamaba por seguridad. Entonces, ese sería otro tema, ¿no? Hablamos de los migrantes, de la protección al migrante, hablamos de la exigencia de seguridad de diversos sectores de la población, y bueno, el tema político pues no deja de estar presente, desde el éxodo del 91 de López Obrador, ¿no? Su primer éxodo por la democracia, por las elecciones municipales,
las 3 años después con lo que él dice el fraude que le hace Roberto Madrazo, que exhibe incluso una serie de documentos que le hacen llegar en el Zócalo, en el que se muestra que la campaña de Madrazo había costado más que la campaña de Clinton en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, que ahí es interesante la llegada, digamos, el lugar de llegada, pero también el trayecto, ¿no? Y bueno, es mucho más evidente entre más lejos están, ¿no? Claro. Entre más distancia recorren, pero el caso de Corral, Miguel Ángel, que tú has seguido paso a paso con un interés casi como de naturalista, sí. justamente ha sido eso, o sea, han sido, además en este momento tan mediático, o sea, en esta época y en este momento específico del país tan mediático y donde se están discutiendo tantas cosas, pues ha sido muy importante todo el tiempo que le ha tomado a Corral llegar hasta la Ciudad de México. ¿Cómo lo vemos? Sí, 20 días después, el 20 de enero parte una marcha en un momento en el que se despliegan pues los problemas fundamentales con el presupuesto del país, y que tiene que ver con una especie de enarbolar dos banderas, ¿no? Una, por otra parte, la caída del presidencialismo de una manera definitiva, cuestionando frontalmente al presidente, y por otra parte una bandera que en las principales marchas de los últimos 10 años ha sido contra la corrupción, que fue una de las banderas más importantes que abanderó Javier Sicilia, en el punto donde concluye no casualmente la marcha de Corral. Sí. Y una de las marchas donde también pasa la marcha, es el último de los puntos donde pasa la marcha del Ejército Zapatista, tomando Morelos como la vigencia ya no de Villa, sino del pensamiento zapatista. Así ¿no? es. Sí. Bueno, hay que decir, ¿no? Las banderas del movimiento de Corral estaban ahí, están claras, y él puede decir que obtuvo una victoria, una victoria en tanto que le soltaron o se acordó que le van a entregar el presupuesto que le habían retenido, como que se va a buscar la extradición de Corral, ceden por ahí el traslado, ¿no? de este personaje, pero bueno, es una victoria, y no todas las marchas se han visto coronadas con victoria, ¿no? Hablamos del éxodo de Andrés Manuel López Obrador, no obtiene una victoria. Recordarán ustedes que por ahí se buscó la caída de Madrazo, que Madrazo renunciara, fue a Tabasco, se hizo fuerte, el que cayó fue Esteban Moctezuma, el secretario de Gobernación, ¿no? Duró muy poco en el cargo, pero bueno, nosotros vamos viendo, si analizamos la llegada de Corral, ¿no? Se le van sumando cada vez más actores, y eso es lo que hace, lo que mencionaban, las marchas tan largas. El problema en Chihuahua pasa a abanderar el problema de la corrupción a nivel nacional, ¿no? Y estamos en una etapa o en un momento de la historia de nuestro país en el que hay mucha inconformidad. Entonces, cualquier manifestación de este tipo se va a ver nutrida por otros actores que tienen intereses, si no iguales, sí similares, la denuncia de la corrupción. Pero ahí hay algo interesante, Iván, y es también pensar en si estamos todos claros de las causas que tienen cada una de estas movilizaciones, pensando en cómo era antes, históricamente el proceso, no sé, el boca a boca de decir, nos vamos a ver todos aquí, o todos nos venimos para acá y vamos a marchar juntos, vamos a hacer esta peregrinación, vamos a salir a movilizarnos, o decir, yo mando un tuit, nos vemos todos a las 6 de la tarde aquí porque desaparecieron a Marco Antonio, ¿no? O hacemos esta otra, las causas pueden ser muy diversas. Muchas personas dijeron después de la primera presentación de Javier Corral, es que nosotros no teníamos ni la menor idea de por qué estábamos aquí, y de pronto ya salimos en el periódico diciendo que apoyamos a este sujeto. ¿Qué pasa con este asunto de la organización de estas movilizaciones? Que siempre habrá intereses que están jugando, ¿no? Por ejemplo, hablando de la marcha de Corral, hay quien decía que al final se convierte en una muestra de apoyo al precandidato de Acción Nacional, ¿no? Que se está capitalizando políticamente este tema. Bueno, siempre Javier Corral es un gobernador de Acción Nacional, entonces siempre habrá este tema del partido y el apoyo a las causas que tiene el mismo, ¿no? Pero sí, hay gente que de repente están los famosos acarreados, ¿no? Se documentó que por ahí una organización del PRD en esta marcha llevó a algunas personas, pero es difícil, ¿no? Ya sea que se haga a la antigüita, como decías, boca a boca o por volantes, o que sea a través de las redes sociales, siempre habrá gente que llega
que no le llega a la película completa, ¿no? Hay mucha desinformación a pesar de que tenemos hoy estos instrumentos. Entonces, oye, vente, vamos a una marcha. ¿Por qué? Para que para que se acabe la corrupción. Ah, bueno, vamos a la marcha. Entonces, de repente resulta que no, que estamos en una marcha a favor de los migrantes, porque la persona que nos invitó confundió la información que tenía, ¿no? Entonces, siempre se va a dar. Va a ser muy difícil que haya una marcha en pro de la educación de los niños de la Sierra Triqui, que sean el 100% de los participantes apoyen esa causa. Pero es que también ahí entra esta otra parte de decir, ¿funcionan o no funcionan las movilizaciones? Pensando en la movilización, uno que se da en las calles, la otra que se da en las redes sociales o que se da en las nuevas plataformas, ¿no? Yo firmo change.org, me pongo mi firma y es una manera de hacer una movilización, ¿no? Bueno, de juntar personas que están en una misma causa. Y de pronto decimos, ¿y funciona para algo o no funciona? Sí tienen. O sí estamos realmente conscientes de para qué estamos haciendo eso. Son medidas de presión. Lo Claro. que pasa es que no hay change.org que se iguale a vamos llenando el Zócalo, ¿no? O vamos vamos captando a la prensa, a ciertos medios durante tanto tiempo porque tienen que ir siguiendo, o sea, ¿cuánto tiempo Corral estuvo en las primeras planas? Porque iba pasando por un lado, iba pasando por el otro, e iban sucediendo y se iban uniendo, iban sucediendo Claro. diferentes cosas y se iban uniendo diferentes actores. O sea, esa es una estrategia que no te va a dar todavía change.org. Sí, por ejemplo, hablabas de Marco, ¿no? Sí. ¿Qué habría pasado si la UNAM, por ejemplo, no saca ese desplegado a los pocos días de que había desaparecido y decía, exigimos que nuestro estudiante aparezca con vida, ¿no? ¿Qué habría pasado? ¿Y qué habría pasado si no se empieza a sumar más gente? Y si no hay esta concentración multitudinaria, el sábado fue, no, el domingo. El domingo. ¿Qué habría pasado? Que seguramente todavía el día de hoy no sabríamos dónde quedó, dónde está Marco, ¿no? Bueno, no sabemos qué pasó, pero no sabríamos qué sucedió, no lo tendrían de vuelta a sus papás, ¿no? En las condiciones en las que esté. Entonces, la presión de la gente, la movilización sí rinde resultados. Mencionábamos hace un momento la marcha del doctor Nava. Bueno, él no llega a la Ciudad de México. Se detiene en Querétaro, viene la negociación con el gobierno de Carlos Salinas y Fausto Zapata renuncia a la gubernatura. Le habían ofrecido al doctor Nava que él fuera interino durante algunos meses, él dice que no, pero bueno, renuncia a Zapata, hay un gobernador interino en San Luis, y entonces podríamos decir que esa marcha se corona con una victoria, ¿no? Sí. Cae el gobernador que había sido impuesto en una elección de Estado, que es lo que denunciaba el doctor Nava. Podríamos decir que en este caso de Marco, pues se logra el objetivo, que es que aparezca con vida, ¿no? Entonces se corona con un éxito esta movilización. Si hablamos de la marcha nuevamente de López Obrador en el 94, que buscaba la caída de Madrazo por el derroche y por la otra elección de Estado, bueno, esa movilización no obtiene un triunfo, ¿no? Como no obtiene un triunfo la marcha de Solalinde con los migrantes buscando la protección de sus derechos y la caída de este plan Frontera Sur, ¿no? Porque se sigue aplicando. Entonces, depende mucho del tema, depende mucho de los actores y también de los intereses que se estén manejando. Nos preguntan en redes sociales por la marcha de los 43 de Ayotzinapa y los éxitos que pueda tener, pensando, o bueno, en estas victorias que puede tener una serie de movilizaciones como las que han sido los últimos años con el tema de los 43, sí hay avances gracias a las marchas, pero no son tantos. O ¿cómo se ve aquí? ¿Victoria o no victoria? ¿O alcance o no alcance? Es que depende del tema. Hay algunos que podemos, como los que mencionamos, que sí se dice, quiero el presupuesto que me está reteniendo ilegalmente, decía Corral, aquí está, ¿no? Quiero que se traiga a Duarte, aquí está. Aquí está. Pero hay temas mucho más complejos. Obviamente este tema de los 43 es el día de hoy es más simbólico, ¿no? Exigir su aparición, ¿no? Porque prácticamente todos sabemos que difícilmente podrán decirnos un día, miren, aquí están los 43 muchachos, ¿no? Como en el caso de Marco. Entonces, más bien lo que es una bandera buscando la protección de los derechos humanos y buscando que no haya más desapariciones, ¿no? Esa es la otra causa. Esa es donde sí se puede encontrar, digamos, una victoria en la visibilización, por lo menos, de lo que está en la visibilización del problema y en la presión a las autoridades de los diferentes estados para que se conduzcan con más cuidado, ¿no? Y con más más que con cuidado, más respeto a los derechos humanos. O sea, sí, porque cuidado sería, sigues haciendo lo mismo, pero que no te cachen, no, que respeten los derechos humanos de todos los mexicanos y también de los migrantes, ¿no? Entonces, se avanza, sí, dependiendo del tema se puede avanzar más rápido o más despacio, pero vamos caminando.
Pero la parte simbólica de la Ciudad de México, ¿tú qué encuentras, Iván? Hay una parte en la que, por ejemplo, la ruta de la independencia se generó en Guanajuato y las rutas que siguió Hidalgo hacia Guadalajara, hacia Valladolid o en Morelia son muy significativas de un México que ya no está entre nosotros. Sin embargo, bueno, la capitalidad es importante, pero no define el voto. ¿Por qué no marchas a Toluca, en un estado de México que define gran parte del voto? ¿Por qué no...? ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, sabemos que no pasa nada con la marcha de Ayotzinapa, pero a todos nos entristece ver esa peregrinación de luto, de incertidumbre y de impunidad cruzando. Sí nos modifica, somos distintos después de ver a esos padres de la mano pidiendo dónde están sus hijos, ¿no? Claro, sí, en un país donde tiene tanta importancia la cuestión transgeneracional, saber que venimos de un lugar de personas que han trabajado y que se han esforzado por nosotros, y que resulta muy dramático una marcha como esa. También la del Ejército Zapatista, también la de un hombre de luto que en las antípodas de La Llorona llora por un hijo que le han baleado y que le han arrebatado, y que viene penando auténticamente desde Morelos a la Ciudad de México. ¿Es esa parte simbólica o qué pasa con la ciudad? ¿Por qué no nos vamos a Morelia o a Puebla o a Guadalajara? Hay una parte simbólica, sí, nos entristece y nos indignan, ¿no? Nos indignan todos estos casos. No tendrían por qué pasar en México en el siglo XXI, pero bueno, se están dando y hay que luchar contra ellos, y la movilización es una de las formas, pero hay un tema simbólico, claro, ¿no? La Ciudad de México, la capital del país, pero hay un tema práctico. Decíamos hace un momento, somos una federación, pero en el hecho somos un país centralista. ¿Por qué? ¿Qué Secretaría de Estado está fuera de la ciudad? Ninguna, todas están aquí. ¿Dónde están las matrices de las principales televisoras del país? Todo está aquí. Cuando hubo el problema de los electricistas, recordaron ustedes, en el sexenio de Calderón, se iban a bloquear Periférico Sur a la altura de Azteca, bloqueaban Azteca, y se desquiciaba completamente el tránsito, ¿no? Por la arteria que es. Pero, ¿dónde está Televisa? ¿Dónde están las principales instituciones educativas? En la ciudad, ¿no? La UNAM, el Politécnico. ¿Dónde están? O sea... Para bien y para mal. Para bien y para mal, todo está aquí, ¿no? Somos la megalópolis en la Ciudad de México diariamente, aunque varios millones no viven aquí, pero diariamente se congregan más de 20 millones de personas. Entonces, los medios de comunicación de penetración nacional están aquí, ¿no? Hablamos de prensa tradicional, La Jornada, bueno, para no mencionar nombres, varios periódicos, o de medios digitales están aquí, ¿no? Claro. Entonces, lo que sucede en la ciudad tiene un impacto nacional, aunque no sea, digámoslo así, aunque no sea a propósito, va a tener un impacto nacional. Si un diario de la ciudad pone un tema, va a tener un impacto nacional. López Obrador, por eso, cuando es jefe de gobierno, en el año del 2000 al 2005, es muy inteligente y dice, yo les voy a dar una conferencia de prensa diario a las 6 de la mañana, ¿no? Y entonces, diario, a las 6, él llegaba, ¿sí?, hablaba de lo que quería y él marcaba. Eso fue lo que lo proyectó a nivel nacional, porque los diarios de la ciudad lo reproducían lo que decía, y de ahí se iba para todos lados, ¿no? Entonces, con eso se apuntaló, fue muy inteligente con esa estrategia. Pero el tema es ese, lo que sucede en la ciudad tiene, bien o mal, un impacto nacional. Otro ejemplo, el año pasado, septiembre, viene el temblor que azota Oaxaca y varias partes de Guerrero, ¿no? Que se da en la costa de Chiapas, sí. Y hablábamos todos del tema de Chiapas y al apoyo a los damnificados, y viene el sismo del 19 de septiembre, ¿no? Paradójicamente el 19 de septiembre. ¿Y qué pasa con Chiapas y qué pasa con Oaxaca? Se olvidan a todo el mundo. Desaparecen de la escena nacional, ¿no? Y de repente, y es lógico que el 19, el 20, el 21 desaparezcan, porque estamos, la emergencia en la ciudad y las labores de rescate se vuelven el tema. Pero después empiezan diversas personas a decir, oigan, sí, no se olviden de que ellos también necesitan, porque los recursos o el apoyo que había dado la gente que iba para Oaxaca, de repente se dio la vuelta y se regresó o se caminó a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este tema de la presencia mediática, de la presencia de los organismos gubernamentales y ONGs, sí tiene un impacto tremendo. Entonces, por eso, mientras no haya una mayor cobertura de lo que sucede en Morelia, que es la ciudad que ponías como ejemplo, ¿sí?, mientras lo que pasa en Morelia no tenga un impacto similar o igual a lo que pasa en la Ciudad de México, ¿qué preferirías tú si vas a hacer un plantón o una marcha? ¿Irte a Morelia
o irte a la Ciudad de México. Hay otro tema que es interesante también, hemos ya mencionado diferentes nombres, hablaste de López Obrador, de Madero, de Sicilia, de Solalín, de Marcos y Ramona, que fueron quienes encabezaron la marcha que terminó en Ciudad Universitaria, el doctor Nava. ¿Qué pasa con quienes encabezan? O sea, para que existan estas movilizaciones se necesita alguien que las llame, ¿no? Alguien que convoque. Y esos personajes tienen una serie de características. ¿Quiénes son? ¿Qué hemos visto a lo largo de la historia de Iván López Gallo? Son personajes populares, sin lugar a dudas. Son personajes que en muchos casos tienen muchos años detrás de una lucha política o una lucha social. El doctor Nava, por ejemplo, ¿no? Él hace la marcha en 1991, a los 77 años, enfermo, que era una de las cosas que más llamaban la atención, ¿no? Que lo hizo a esa edad y con los padecimientos que tenía. Pero hay que recordar que él en 1959 se convierte en el primer presidente municipal de oposición. 59, estamos hablando de la época del carro completo del PRI, ¿no? Y él es el primer presidente municipal. Obviamente enfrenta mucha presión, logran que se respete el voto en la ciudad de San Luis y es presidente municipal. Trata de ser candidato, bueno, no trata, es candidato a gobernador. Hay ahí problemas, lo meten a la cárcel, le pegan, se retira de la política y en 1982 nuevamente lo convencen, regresa y es alcalde de San Luis otra vez, ¿no? Entonces estamos hablando de que del 59 al 91, 32 años llevaba ya en la vida política o pública, porque se retira de la política un tiempo, ¿no? Entonces era un personaje totalmente acreditado ante sus conciudadanos, ante la gente de San Luis, y era un personaje que tenía por este tema también de ser el primer alcalde de oposición, una proyección nacional, ¿no? Que lo fortalece en su venida hacia la ciudad. López Obrador es un ejemplo del arraigo popular que se logra, porque el arraigo que tiene lo logra cuando es nombrado delegado de la Comisión Nacional Indigenista en Tabasco. Entonces empieza a trabajar con las comunidades de la Sierra de Tabasco y parece que no lo hace tan mal porque lo quieren mucho, ¿no? Entonces cuando él es candidato a gobernador en el 88 es porque estos grupos de campesinos le dicen al PRD o al Frente Democrático Nacional que quieren que sea López Obrador el candidato, ¿no? Entonces es un hombre que tiene una amplia base social en Tabasco, que lo ha acompañado, bueno, pues hasta el día de hoy, ¿no? ¿De quién más podríamos hablar? Bueno, el movimiento zapatista, ¿no? También, a pesar de que la marcha no la encabeza Marcos, que es la cabeza más visible, ¿no? Del movimiento, sí está su presencia. Claro. Sí, no, quien habló aquí todo, ¿no? en el campus fue Ramona. Exactamente. La subcomandante Ramona, sí. Fíjate que yo la fui a ver. Ahí estábamos todos. Sí, es lo que iba a decir. Todos la vimos, pero sabíamos que era el movimiento zapatista, ¿no? Un movimiento que además había, obviamente por las condiciones de marginación y de atraso y desigualdad en que viven nuestros indígenas, era un movimiento que, a pesar de no ser nacional, o sea, es un movimiento chiapaneco, un movimiento regional, se convirtió en internacional incluso. Claro, ¿por qué? Porque todos estamos de acuerdo con las causas que sostenían o que sostienen los zapatistas, ¿no? El día de hoy iba caminando la semana pasada por la Plaza Valentín Gómez Farías y se me acerca una chica, oye, hombre, es que ya firmaste por la candidatura de Marichuy. Entonces, el día de hoy el movimiento zapatista sigue contando, a pesar del desgaste natural, ¿no? Claro. Con un gigantesco apoyo nacional e internacional. Entonces, hay muchas personas, indígenas, perdón. Justamente. Sí, pues. No. Lo que iba a decir es pensando en estos grupos que van cambiando la historia de los países y del mundo en general. Algunos analistas están diciendo que históricamente ahorita estamos en un momento muy importante, sobre todo para las marchas de las mujeres, pensando en lo que ocurre en Estados Unidos, pensando en lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Estas marchas feministas que están tomando un papel fundamental y que también han causado muchas controversias, ¿no? Y me quedé pensando justamente en estas personas que llegan al frente de estas marchas. Lo que ocurrió, si no me equivoco, fue el año pasado en la marcha de las mujeres en la Ciudad de México, cuando el periodista Genaro Villamil iba a llegar al principio en esta marcha y pues que me lo sacan porque, oiga, no porque sea hombre, sino porque usted no pertenece al movimiento que lleva tantos años haciendo esto y esto y esto y esto. Y algunos dijeron, no, lo sacaron porque es hombre, ¿no? ¿Qué pasa cuando justamente una marcha da estas vueltas y nos desviamos de la causa? ¿Anda sacando gente?
Bueno, justamente, pero aquí lo que estaba diciendo es, estamos sacando gente, pero porque te estás colgando de la marcha. Esa fue la controversia, ¿no? Ahí empezó. Yo ni defiendo ni la una ni la otra. Me pareció simplemente que lo que se perdió en esa marcha fue justamente la visibilización de un conflicto mucho más importante, ¿no? Que era. Se quedó en eso la nota. Se quedó en si Genaro Villamil tenía o no. No, es un personaje. ¿Y qué pasaba con estas marchas? Que sí han estado cambiando mucho lo que ocurre en nuestro país. La marcha de las mujeres y, por supuesto, la marcha de la diversidad, la marcha LGBT, que es la que tiene... por la familia. Bueno, pero la contra. En contraste con la de la familia, la marcha lésbico, gay, sexual, transexual es la que tiene más participantes cada año en la Ciudad de México. No hay una que tenga más número de participantes. ¿Qué pasa con esta? Las mujeres, la LGBT y, por supuesto, la de la familia. Que tienen que ser muy cuidadosos para que no pase precisamente eso, ¿no? Yo creo que sí... Fue un error, desde mi punto de vista personal, haber sacado a Genaro de la marcha, ¿no? Lo pudieron haber mandado 2 filas para atrás para que no llegara al principio. Sí, o llevarlo, arroparlo, digámoslo así, diría la gente de la Ciudad de México, encapsularlo, que siga, ¿no? ¿Sí? Pero evitar que se desvirtúe el movimiento, que se lo pudieran llevar por otro lado, ¿no? Pero sí, es paradójico que una marcha que busca la inclusión o busca el respeto le diga tú no. No es la primera vez, varios actores, varios políticos han sido sacados con abucheos o con gritos, ¿no? Entonces, sí, y es lógico, siempre cualquier movimiento que empiece a tomar una gran visibilidad será muy atractivo para ciertos grupos, ¿no? Hay que recordar lo que pasó en la UNAM con la huelga del 99, ¿no? Un movimiento que buscaba echar para atrás las reformas que había puesto el rector Barnés, ¿no? Y de repente es copado por este grupo de los ultras y llevado a un punto muerto, estuvo más de un año cerrada la universidad, ¿no? Porque un movimiento fue llevado, desde mi punto de vista, ¿no? Fue politizado y llevado hacia otros fines. Hay un tema que nos mencionan en redes y que es interesante, el ejemplo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? que pasa de ser la movilización y la visibilización, ¿no? muy visceral y muy inmediata de un hecho, a un movimiento sistemático, a un trabajo sistemático que ha llevado a encontrar un montón de personas. Creo que ahí sería un buen punto de aterrizaje para esta conversación, que no sé si tú tengas la respuesta, Iván López Gallo, nosotros no. ¿Cómo pasas de esta manifestación de apoyo, de repudio, de simpatía o antipatía que sea la marcha, a un trabajo sistemático para que las cosas cambien y para que realmente se consiga aquello que la anticorrupción, la familia, la inclusión de ciertos derechos, el respeto de los derechos humanos, todo esto, ¿no? ¿Cómo pasas a lo sistemático? Uy, no hay una receta que digamos. Cada tema, cada causa tiene características distintas, ¿no? Pero aquí, digamos, LGBT, imagínate esas marchas, eso que se incrementa, como señala Luisa, en Puebla o en Guanajuato. Digamos, la visibilidad, la valentía, la capacidad de anonimato que tienen los personajes y al mismo tiempo la capacidad de decir yo, es algo muy importante. La lucha de las mujeres en diversos espacios, guarderías, centros de refugio para la violencia doméstica, el procedimiento de jueces que están en favor de darle cabida a las denuncias, hace un escenario de visibilidad. A mí lo que me parece interesante es que, bueno, finalmente algo tan particular como el Ejército Zapatista en la Ciudad de México no vaya a la Villa de Guadalupe, ¿no? Como va la peregrinación de algunas personas que cantan y actúan en las televisoras comerciales, que van ahí como un escenario de manifestación y de expresión, sino que van al Ángel, van a Ciudad Universitaria, y lo indígena tiene una trascendencia latinoamericana. Pero aquí lo lamentable de Corral es que la corrupción es Duarte, ¿no? Es algo personal, focalizado en un punto que es una lenteja, cuando debe ser una bandera muy importante. Nacional, ¿no? que podría haber sido una bandera nacional. Sí, porque, bueno, ¿a qué le importaba a Corral? El tema de Chihuahua, ¿no? Ya quedó, ya acabamos. Y ya ganamos, adiós. Pero de hecho, sí, o sea, sí, ya ganamos, ya nos vamos, listo, adiós. Ya le dimos una palmadita a Ricardito, pero, ¿no? Pero ¿qué pasó con esta caravana? Que mucha gente que se fue sumando tenía precisamente el tema, decía, no más corrupción y Chihuahua no está sola y vamos a cambiar las cosas, ¿no?
Y es cierto, podría haber sido... sí, pero en el momento en el que Corral dice, muchas gracias, se va con ya me dieron mis bolsitas, ahí nos vemos. Entonces, los que se unieron con una agenda mucho más amplia, pues se quedan ahí. Sí, pasó de ser un pescador de hombres a un pescador de un exgobernador corrupto, ¿no? Sí, o sea, ¿qué dice toda la gente que lo apoyó? De impuestos. Sí. Pablo antes de Tarso, del camino. Sí, imagínate la gente que fue a marchar. Dice, bueno, si no se fueron con la cargada de que, ya sí, se va a hacer y van a traer al arte, ¿no? Que estén felices con eso. Se van a quedar, bueno, pero ¿y el tema de la corrupción? Y tuvo eco en las primeras planas de los periódicos de los estados que recorrió, tuvo, o sea, los periodistas, los medios de comunicación le dieron eco a ese llamado tan urgente en todo el país, ¿no? Sí, y que desgraciadamente, por lo que vemos el día de hoy, como decían ustedes, ahí queda, ¿no? Sí. Tendría que recogerse esa bandera y seguirse avanzando. Por supuesto. ¿Cuáles van a ser las movilizaciones? O bueno, no tenemos bolita mágica aquí para ponernos a adivinar qué va a pasar, pero para estas elecciones probablemente vamos a tener una serie de movilizaciones importantes. ¿Qué le esperará quizá este año en ese sentido de movilizaciones? ¿Qué cambios esperarías ver en este tipo de movilizaciones? ¿Cambios en qué sentido? A lo mejor en el discurso, en buscar otra cosa, en que no se quede nada más en ya me pagaron mi dinero, llamo a mi casa. Bueno, habrá infinidad de temas. Lo vivimos en el 2012, ¿no? Cuando, recuerdan ustedes, es un año muy complicado, porque precisamente el tema electoral hace que todo gire en torno a, y entonces los maestros seguramente van a empezar a reactivar el movimiento lacente y tendrá presencia en la ciudad. Grupos campesinos también empezarán a presionar, ¿no? Y la verdad es que yo espero un escenario muy complicado en cuanto a ¿cómo se dice ahora el término? Movilidad, en la ciudad, porque además ciertas reformas o ciertos cambios que ha hecho el gobierno de la ciudad ha hecho las calles mucho más lentas, acotadas, sí, exacto, ¿no? Entonces va a ser difícil, vamos a necesitar mucha paciencia, ¿no? Empatía quizá también. Sí, entender que, bueno, pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Y no... Por más que le aventemos el coche al de adelante, no vamos a poder avanzar si la calle está bloqueada. Entonces, mucha paciencia será importante tener. Y enterarse y sumarse a las causas que a cada uno le parezcan importantes. Claro. ¿No? O sea, sí, por supuesto, hay problemas de movilidad. Pues sí hay problemas de movilidad, pero hay problemas de movilidad para todos lados, en sentido figurado, en sentido literal. Entonces, vamos pensando, cada quien tiene sus causas, cada quien tiene sus motivaciones, y pues el derecho a la libertad de expresión y el derecho de tránsito tienen que encontrar una manera de convivir. Y entender, nada más rápido, que necesitamos participar para que las cosas cambien en este país. Eso. Estamos hablando de movilizaciones y estamos hablando de participación. Tenemos que tomar nuestro papel, cumplir con esta obligación de ser personajes activos en el devenir de México, ¿no? Porque si nos quedamos en nuestra casa diciendo, mira, ya marcharon, mira, ya encontraron a Marco, no lo encuentran, la corrupción, no va a pasar nada, ¿no? O sea, la movilización, la participación ciudadana es la que logra los grandes cambios a nivel mundial. Iván López Gallo, tenemos muchísimos comentarios en redes sociales para todos los que están haciendo preguntas, están compartiendo información. ¿Dónde te encuentran? Bueno, me pueden buscar en Twitter, estoy como @Iván López Gallo. Ahí si quieren podemos charlar. Ya te contaremos más ahorita fuera del aire. Nos comparten muchas cosas, sobre todo momentos históricos interesantes. Te agradecemos muchísimo, Iván, que te hayas tomado el tiempo de venir a charlar con nosotros en 5 de febrero. Un verdadero placer. Gracias a ustedes. Y bueno, pues sigamos movilizándonos de la manera que nos parezca prudente. Nos vamos a música. Sí, vamos a escuchar de Chinese Man, I've Got That Chin.
Take 4, Ken. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Para los que nos estaban preguntando qué acabamos de escuchar, es justamente esta banda francesa llamada Chinese Man. No, no es china, es francesa. Y es una banda de trip hop que ha sido muy reconocida ya desde hace unos 10, 15 añitos, quizás hasta más. Justamente el trip hop es esta deformación que a mí me encanta del hip hop y del rap, cuando de pronto empezaron a utilizar los sampleos de otra manera. ¿Se acuerdan que estuvimos hablamos sobre de los Bramflex? Todo lo que usted quería saber sobre el sampleo. Sobre los sampleos y los Bramflex. Bueno, pues lo que se hace en el trip hop con representantes como Portishead, como Massive Attack, se expresa de una manera, a mí me parece muy juguetona en Chinese Man. Echen un vistazo o una buena oída a todo el material discográfico que tienen, que no es mucho, pero está bueno, está bastante bueno. Ya nos vamos, ya se acabó el tiempo del programa. Muchas gracias a los que nos oyeron, Huehuetlacatl, María, o nos vieron, María, a Ingenia Soluciones, a Lucía, a Diana Fuentes, a Lars MD, a Manuel de Fis, a Francisco González, a todos los que... Pretor y Pretorit. Muchas gracias a todos, todo lo leemos y todo lo procesamos. Buena y controversial esta mesa y buen cierre de programa. Gracias a todos, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en el canal 120, en el 20.1 de TV Abierta y en www.radio o .tv.unam.mx. Y ya nos vamos. Bueno, después de este puentazazo, nos vemos mañana. Esto fue el Primer Movimiento. Ándale, puentazazo. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.